El Señor es fiel. Y el Señor obra como Él quiere. Y es una bendición descubrir cuánto nos ama Dios. Creo que es más lindo todavía. Es más lindo cuando comenzamos a darnos cuenta que las cosas que nos han pasado podemos comprenderlas y podemos valorar más su amor y podemos valorar su misericordia, que en el momento que pasamos cosas no la podemos ver, porque el que pasa las cosas y la está sufriendo es difícil ver en el dolor la mano de Dios. Pero es interesante cómo Dios a través de las situaciones va obrando y va haciendo cosas nuevas en nuestras vidas y cómo Dios se va manifestando como Él quiere. Hace unos días, ya hace unos bastantes días, alguien me comentaba cosas que estaban pasando. Y esto me hizo pensar, y Dios me habló a través de esta situación, y yo siempre digo, no puedo poner al Señor en un patrón de decir, el Señor siempre me habla de la misma manera, nunca nos habla de la misma manera, Dios siempre habla de una manera particular y de las formas más inesperadas. Dios me habló a través de lo que me estaba contando alguien y me causa gracia porque digo, la verdad que no esperaba que Dios pueda hablarme de esta manera. Y yo decía algo en ese momento y quisiera que me acompañen al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6, a partir del verso 12, vamos a leer del 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta era una de las cosas que le estaba comentando a esta persona mientras hablábamos. Y el Señor en este momento me habló y me hablaba de algo de la autosuficiencia. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero el Señor me habló de esta manera. Y pensaba, pelear la buena batalla no implica que yo pueda pelear o ponerme a pelear o poner a solucionar cosas o querer arreglar cosas con mis propias fuerzas o con mi propia manera de pensar o con mi propia formación, que puede ser muy útil para solucionar algunas cosas, pero no es suficiente pelear la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe es mirar a Cristo en todas las circunstancias y en todo momento. Y a veces creemos que lo hacemos así. A veces estamos convencidos que peleamos la buena batalla de la fe. Y más cuando nos salen las cosas bien. Creemos que cuando nos salen las cosas bien, le hemos estado orando, a veces confiando
esperando en Él. Pero no siempre pasa esto. Creo que la mayoría de las veces siempre echamos manos un poquito de nuestra propia astucia, de nuestra propia estrategia que podemos ir aprendiendo o podemos ir desplegando. Veo que uno cada vez que tiene un problema siempre va creando posibles soluciones para los problemas. Pero el Señor me llevaba al libro de Génesis. Si usted me acompaña a Génesis, libro de Génesis, capítulo 32. Dice que una vez hay un boxeador no sé si murió o no murió, Mohamed Ali. Murió ya, sí. Un peleador de aquellos, tremendo peleador. Un hombre que era imbatible, tremendo, era como peleaba y era un tipo muy, muy fuerte. Dice que un día subió a un avión y la azafata le dice: Señor, ¿se puede abrochar el cinturón de seguridad? El cinturón, vieron que se ponen en los aviones, bueno, para que pueda viajar tranquilo. Dice, no, Superman no necesita ponerse cinturón de seguridad. Le dice, él todo superpoderoso, claro, él, un hombre supercampeón, se imagina. ¿Quién le va a decir algo? Entonces le dice, por favor, señor, póngase el cinturón de seguridad. Entonces le vuelve a repetir, no, Superman no necesita. Y ella le dice, bueno, pero Superman tampoco necesita viajar en avión. Es una buena respuesta para alguien que considera que todas las cosas las puede alcanzar por sí mismo. Y hoy en día a veces ese pensamiento puede ser hasta algo buscado, algo que no es tan malo, algo por lo cual sentirse orgulloso. La autosuficiencia hoy en día es algo que aún desde la educación promovemos. Vamos en busca de formar personas o jóvenes con pensamientos que sean definidos, decididos, que sean completos, que sean críticos, que sean autónomos en un montón de decisiones que tienen que tomar y que sean autosuficientes. Pero dentro de este ámbito no está tan mal, no es malo. Pero en el área espiritual es realmente un vicio. Es un vicio que realmente debemos erradicar de nuestra vida. En términos cristianos, en la medida que vamos conociendo al Señor, como yo recién decía, el mundo y su estructura y cómo quiere formar personas, pero por otro lado, la otra contraposición absoluta es caminar como a Dios le agrada, que no tiene nada que ver con la formación que este mundo nos quiere dar. Este mundo quiere darnos una formación según el mundo, pero nosotros tenemos que aprender qué es lo que piensa Dios, cómo piensa Dios, cómo conocemos al Señor. Y son todas estas preguntas que debemos hacernos en la medida que vamos caminando. ¿Y qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Yo quiero que me acompañen al libro de Hebreos 11, 21. Así entramos en tema. Dice, adoró apoyado en el extremo de su bordón. ¿Sí? Estamos hablando de Jacob.
Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y quisiera que pensemos un poquito en este final, apoyado en su bordón. ¿Y por qué la palabra de Dios hace referencia a ese momento? Porque podría ser, bueno, solamente oró por los hijos de José y nada más. Pero esto es muy significativo a la hora de poder comprender qué es lo que la palabra quería decir con esa expresión. Jacob era un muchacho que junto a su hermano tenían palabra de Dios para que Jacob sea mayor a su hermano. Ellos nacieron con esa palabra. Uno tomó el talón, el mayor tomó el talón y salieron prendidos ahí peleando. Siempre había una disputa ya desde la matriz de su madre. Pero Dios ya había dado una palabra. Sin embargo, Jacob era conocido por ser, creo que la mayoría conoce esta historia, un hombre engañoso, un hombre muy astuto, un hombre lleno de estrategias humanas, un hombre que pensaba en solucionar las cosas como nosotros también. Muchas veces desplegamos todas nuestras estrategias para poder solucionar problemas. Él era un hombre que siempre tenía una solución para todo. Y no tenía malas ideas, tenía muy buenas ideas. Era un hombre muy estratega. Ya desde muy muchacho, desde chico. También la madre un poquito ayudó a eso, pero después vemos en él que él a su hermano también lo engaña de una manera muy, muy vil, muy descarada, ¿no? Pero es conocido de esta manera. Pero ¿qué pasó? Pasaron los años, pasó el tiempo. Jacob, ustedes saben, tuvo que huir de ese lugar, tuvo que irse al desierto. Dios trató totalmente su vida y Dios permitió todas estas cosas como las permite hoy en cada una de nuestras vidas. A veces pensamos que huyendo vamos a escapar de las cosas que hemos hecho alguna vez, ¿no? A veces tenemos esa ilusión, bueno, ya lo hice y no pasa nada, no. Fíjense que en la vida de Jacob hay un reencuentro. Dios le dice, tenés que volver a tu tierra. Allá está mi hermano. Y allá me está esperando. ¿Qué problema? ¿Cómo hago? Y Esaú era un hombre bien carnal, y además era un muy buen guerrero y muy buen cazador, así que no era un buen panorama para Jacob en ese momento. Era un momento de mucho sufrimiento para él también, porque había cosas que él entendía y había otras cosas que él no entendía todavía, porque era un hombre que no conocía demasiado a Dios. Si bien él, cuando huyó de la presencia de Esaú, Dios se reveló a su vida en sueños y vio una escalera donde bajaban, y Dios hace una promesa preciosa a la vida de Jacob. Él dijo, bueno, Señor, si tú me bendices, si tú me das esto, si tú me das lo otro, serás mi Dios, ¿no? Él poniendo condiciones que va a ser Dios de él si cumple con todos los requisitos de la lista de requisitos que él tenía. Y a veces nosotros podemos tener esta lista de requisitos y no sé, a veces creo que sí. A veces creo que la tenemos bien guardaditas y esperamos que las cosas se cumplan tal cual como nosotros lo disponemos o pensamos, para entonces hacer lo que Dios quiere. Qué triste, ¿no? Especular de esta manera con Dios es muy peligroso y es muy doloroso también.
porque nos perdemos de un montón de cosas que Dios nos quiere mostrar. Pero Dios permite todas estas cuestiones para que nosotros podamos aprender y poder enfrentarnos con las cosas que hemos hecho, con las cosas que hemos realizado que estaban mal. Esa confrontación nos lleva a buscar a Dios, a creer y a confiar en Él, por más que en ese momento ni siquiera lo estemos pensando o no esté dentro de nuestras posibilidades o de nuestro querer. Por ahí no queremos ni siquiera que Dios se aparezca. Sin embargo, llega un momento que Dios nos acorrala y Dios permite estas cosas. No para hacernos mal, no para destruirnos, sino al contrario, para darnos a conocer nuestro propio corazón. Pensamos a veces que somos tan buenos. Sin embargo, Dios revela otra cosa. Y la vida del cristiano, nuestra vida, es un continuo aprendizaje. ¿Cuántos años le llevó a Jacob poder comprender ciertos aspectos de Dios? ¿Cuánto camino recorrido? Y a veces uno se pone impaciente con uno mismo y piensa, pero todavía hay cosas que no puedo entender. Y no, hermano, tranquilo, hay un montón de cosas que no vas a poder entender. En la medida que vamos caminando, Dios se va revelando, y en la medida que Dios nos somete a alguna cuestión, a alguna situación, Dios nos va a ir hablando y vamos a ir aprendiendo. El aprendizaje en la escuela del Señor es preciosa, porque le vuelvo a decir, Dios nunca va a obrar para nuestro perjuicio. Siempre Dios va a obrar a nuestro favor, por más que en el momento la estemos pasando bastante mal. Dice Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, teniendo en claro estas cosas, que Dios comenzó una buena obra como la comenzó en la vida de Jacob. Jacob también pensaba de esta manera, pero todo lo que él hacía iba redundando a su favor, era muy hábil. Pero Dios de la misma manera quiere ir haciendo esa obra. Dios se propuso hacer algo con nuestras vidas y Dios lo va a lograr. Y Dios lo va a hacer. Esto no es para que nos quedemos ociosos. Esto es para que alcemos nuestra mirada a Dios y verdaderamente confiemos en Él. Si usted me acompaña, vamos a empezar a leer el capítulo 32. En el verso 1 dice: Jacob siguió su camino. Recuerden, en este momento, él ya se había librado de Labán, su suegro. Labán era un hombre también bastante embromado, como él, como Jacob. Vieron que el Señor siempre nos pone gente como nosotros para que aprendamos la lección, ¿no? Él engañó y él fue engañado también. Él se creía, no sé si se creía vivo o no, a lo mejor él pensaba que su estrategia era correcta y empezó a comprender que no era tan correcta. Dios fue revelando. A veces nosotros pensamos que lo que hacemos está perfectamente bien y Dios nos pone uno igual que nosotros o mejor. Y nos muestra que, ¿qué hicimos, no? Pensaba que era tan vivo y sin embargo vino el Señor y me mostró que hay otro más vivo que yo. Pero nos hace bien esto, nos hace comprender lo que somos.
nuestro propio corazón y confrontarlo delante de la presencia de Dios y ante de los hombres también. Qué lindo, ¿no? Dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Es interesante cómo Dios le mostraba. Puede ser esto una demostración misericordiosa de Dios hacia la vida de Jacob, porque como yo les decía recién, no era un hombre que tenía una relación muy estrecha con Dios. No tenía una relación muy estrecha con Dios, Jacob. Él veía a los ángeles y decía: qué lindo, acá está Dios. Me hacía acordar a lo que contaba papi, ¿no? Cuando escuchó con voz audible que Dios le amaba, cuando estaba en ese momento de tanta crisis. Y después papi pensaba y decía: pucha, tan duro estaba que Dios me tuvo que hablar con voz audible. Él pensaba que primero era una gran revelación y después comenzó a comprender que era tal encerrado estaba en sí mismo que Dios tuvo que obrar de esa manera. Y Jacob estaba ahí mirando: qué cosa. No entendía mucho de lo que realmente estaba pasando. Dice el verso 2, y dijo cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos, algo así, si no me equivoco. Bien. Y envió Jacob. Bien. Quería aclarar una cosa. Hay 2 puntos importantes que hay que tener en cuenta: que Dios siempre nos va a proteger, pero nunca nos va a consentir. Dios nos protege, pero Dios no nos consiente. Esto tenemos que tener bien en claro. Yo les decía recién, Dios tiene un gran plan para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos victoriosos en todas nuestras batallas, como leíamos en 1 de Timoteo. Dios quiere que salgamos victoriosos. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos que aprender a depender de Dios. Es muy difícil enfrentar una batalla contra un enemigo mucho más fuerte que nosotros, si no aprendemos a depender de Dios, si no aprendemos a confiar en Él, verdaderamente confiar. Es muy duro a veces confiar en alguien que no conocemos. Es muy duro poner mucho tiempo y mucha dedicación a algo que realmente no... Y no hablo de comprender. Es algo de buscar, ese deseo de servir, ese deseo de amar a Dios, ese deseo de conocerle más. Jacob estaba así, como seguramente muchos de nosotros hemos estado así, ¿no? Sí, qué lindo, ¿eh? Vamos al culto, qué lindo, che, vamos al culto, sí, vamos porque ahí saltan y se ponen contentos y... ¿Es eso? ¿Ese es el gozo de Dios que quiere que nosotros nos alegremos? Si nos quedamos con eso, nos vamos a ir vacíos. Nos quedamos con eso, pero también sabemos que tenemos que llevar gloria en toda nuestra expresión. Gloria a Dios. Y ahí estaba Jacob. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Ya el lenguaje de Jacob cambió.
ya no es el mismo lenguaje que utilizaba, era su hermano. Es lo mismo que yo hable por teléfono con mi hermano Ángel, le diga mi señor Ángel, ¿no? Queda medio extraño, ¿no? Es raro. Pero era tan... queda feo. Era tal el julepe que tenía Jacob porque no había hecho las cosas bien. Por ahí viene el tema. No había hecho las cosas bien. Entonces, de alguna manera, él tenía que comenzar a desplegar toda su estrategia porque no era un tonto, era muy inteligente y sabía cómo hacer que todas las cosas funcionen y terminen en aquel fin que él se propuso obtener y lo iba a lograr. Pero vuelvo a repetir, no era ningún tonto. ¿Y sabe qué, hermanos? Esto mismo es hoy para nuestras vidas. Seguramente somos muy despiertos en muchos aspectos. Y es interesante ver esta parte. Dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú y su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, si dieres a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asno, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi Señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Qué pasó? Entonces Jacob tuvo gran temor, pobre Jacob. Estaba con la cola entre las patas, como se dice vulgarmente, ¿no? Estaba un poco temeroso. Bien, quiero seguir una partecita más. Y dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Yo quiero que nos pongamos a pensar, hermanos, en cómo la mente se comporta, en cómo nosotros muchas veces comenzamos interiormente a hacer estrategias y a veces pensamos que está bueno lo que estamos haciendo, lo que nos está pasando, porque le estamos buscando solución a una situación complicada o no tan complicada. Pero esto es confiar en Dios. Por ahí viene la mano, ¿no? Entonces Jacob tuvo gran temor, bueno, y dijo el 8, si viniera Esaú, perdón, el 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a la tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Yo quiero que pensemos un poquito en estas cosas. ¿Qué hizo primero Jacob? Primero cambió de idioma. Ya no era el mismo Jacob con su hermano. Se transformó en un adulador. Ya se cambió su manera de hablar. Oh, mi Señor, vengo acá para que tenga piedad de mí, ¿no? O sea, también cubriendo su gran temor por lo que él había hecho, por lo que él sabía que había hecho. Y no es que Dios no veía esto, Dios permitía eso. Como Dios permite un montón de situaciones para que nosotros nos veamos confrontados con nuestro corazón, como decía hoy, y veamos cuál es la realidad de nuestra vida. A veces le decimos, Dios, muéstranos cómo estamos en nuestro corazón. Y ahí esas situaciones son especiales porque muestran tal cual lo que somos.
Ah, no, entonces no oro más así. No, no es que no oré más así. El tema es que el Señor quiere que aprendamos. Primero cambió el idioma y después comenzó a funcionar la mente de Jacob, que era muy inteligente. Ah, no, voy a hacer un campamento por acá, voy a poner otro por allá, voy a hacer otro campamento por acá. Y cuando vengan ustedes le dicen esto, esto y esto, y le dan y le dicen que es para mi señor Esaú, y van y le llevan las otras 5 cabras, y él ya había pensado en una estrategia. Punto 1. Punto 2. Estrategia, el 2. Uno cambia su manera de proceder, su manera de hablar, y comienza a adular. Realiza una estrategia fenomenal para poder ablandar la venida de su hermano y que no lo mate. Y en tercer y último lugar, ¿qué es lo que hace? Ora. Como último recurso. Y no está mal que él esté orando y que realmente esté buscando a Dios. No está mal que oremos, hermano. No está mal que busquemos a Dios. No está mal que hagamos eso, que vengamos al culto, que nos gocemos, que creamos, que confiamos, que degustemos de lo que Dios tiene para nosotros. Está bien. El tema es en qué lugar ponemos la búsqueda de Dios ante el problema que tenemos o estamos viviendo. ¿Se entiende lo que digo? Fue la última opción la oración. Yo siempre digo lo mismo. A veces uno también tiene esa cuestión. Me pasa esto, esto y lo otro. ¿Y oraste? ¿Buscaste a Dios? ¿Doblaste las rodillas? ¿Hiciste lo que tenías que hacer como cristiano, como aquel que está batallando la buena batalla de la fe? Difícilmente vamos a poder emprender con éxito alguna batalla si no dependemos y si no confiamos verdaderamente en Dios. Y acá estaba Jacob. Interesante esta oración. Es interesante porque él recuerda. A veces parece que perdemos la memoria de todo lo que Dios nos ha prometido. Y acá vemos también la mano del enemigo, ¿no? Confundiendo, trayendo zozobra, un poco de dudas, pero en su momento parece que recordamos todas las promesas que Dios tiene sobre nuestras vidas. Dios permite estos momentos para que nosotros recordemos y nos apropiemos de esas promesas. Y apropiar es decir, Señor, yo te creo y actúo en consecuencia. Creo y hago. No creo y ya está listo, no, creo y hago. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy de todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche, y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnos, 10 borricos, y lo entregó a sus siervos,
cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntares diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a su hermano Esaú. Él oró, hizo una oración tremenda delante de la presencia de Dios y siguió con su plan que había realizado con una estrategia tan humana, tan carnal. Y esto a veces también me hace acordar un poquito. No, a veces cómo actuamos, ¿no? Oramos, pero parece que todo quedó en las palabras. Parece que todo quedó en las intenciones. Después volvemos a nuestro plan. Total. Así estaba Jacob espiritualmente. Estaba titubeante, no confiaba en Dios. No podía decir que confiaba poco. Él se acordaba. Dios lo llevó a recordar. Dios le acortó los pasos. Dios podía decir, no, lo puso dentro de un embudo, no lo embudó. Lo puso dentro de un embudo, lo llevó a un camino, le cerró todas las puertas y ahí él comienza a recordar todas las misericordias de Dios y sus promesas. Hermanos, si hoy a lo mejor estás en un embudo, dale gloria a Dios, porque no es nada más que Él el que te está llevando, el que te está acompañando, pero no te va a dejar, pero no te va a abandonar. Él te puso, Él te ama y Él quiere lo mejor. Él quiere que aprendamos, Él quiere que los conozcamos tal cual como Él es. Qué bueno que es nuestro Dios. Él siguió con su estrategia. Entonces, dice, mandó también un segundo, un tercero, grupos que iban tras aquellas manadas diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallareis. Y el verso 22, llegando a este versículo bíblico, dice: y se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, así que quedó Jacob solo. Así que quedó Jacob solo. ¿Cuántas veces estamos solos con Dios? ¿Cuántas veces tememos estar solos? Porque sabemos que nuestro Dios siempre, de alguna manera, cuando estamos solos, es un momento especial donde se abre una puerta, una gran posibilidad para poder estar con Él. Mejor es a veces llegar a casa, prendo el televisor o estar con el celular todo el día. Y no lo digo como criticando a nadie, digo algo que hacemos todo el tiempo. Yo también lo hago. Y Dios me habló a causa de esto. Mira qué lindo, ja, 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 ja. ¿Y el tiempo con el Señor? Mire lo que pasa en los tiempos a solas con Dios. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que raya el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de su encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Tuvo un encuentro nada más y nada menos que con Jesús.
con Cristo. Hermanos, a veces nos perdemos grandes momentos con Dios porque estamos distraídos en cosas que son hasta legítimas. El trabajo, horas extras, partidos de fútbol, alguna actividad que nos guste hacer a nosotros, jueguitos en red. No me gusta a mí, pero bueno, a algunos les gusta mucho. La Play, lo miro al uruguayo que sé que a él le gusta la Play. A veces, en vez de estar ahí, está con la Play, gol, 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 gol. No. Bien. Y el momento a solas con Dios pueden pasar estas cosas. No temamos estar a solas con Dios. Era un momento tremendo. Dios lo lleva a Jacob a vivir esta situación. Hermanos, yo siempre les voy a decir, Dios nos lleva. Dejémonos ser guiados por Él. Aceptemos la guía de Dios. Y a veces Dios tiene que utilizar estos momentos tan cruciales en la vida como la que vivía Jacob en este momento. Jacob literalmente pensaba que se terminaba su vida, porque él sabía lo que había hecho, era muy malo lo que había hecho. Pero aún en estos momentos tiene un encuentro con el Señor único que le cambió la vida. Dígame si este hecho no le cambia la vida a Jacob. Un encuentro con Dios puede cambiar nuestra vida, es así. Un encuentro cara a cara con Dios, dice que tuvo Jacob. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Aleluya. Aleluya. Vio a Dios cara a cara. Cuando estaba solo, cuando se creía suficiente, cuando se creía como Mohamed Ali, yo tengo todo planeado para salir, yo puedo, soy Superman, decía Mohamed Ali. ¿Qué me va a pasar a mí? Nada me va a pasar. La azafata le bajó los humos, le dijo, bueno, pero Superman tampoco necesita avión. ¿Y vos qué hacés acá arriba? ¿Cómo somos los hombres, no? Tan tontos, Pensamos que podemos cambiar las cosas. Pensamos que podemos modificar las cosas y el único que modifica y que cambia las cosas, los corazones, las vidas es Dios. Lucha aquella noche con Dios, vence. Pero ¿sabe qué? ¿Se acuerda del primer versículo que leímos en el libro de Hebreos? Que decía que Jacob adoró apoyado en su bordón, mientras bendecía a los hijos de José. Después de esa vez Jacob no fue más el mismo. Escuché un reportaje con aquellos que se dedican a la lucha y le preguntaron, ¿cuál es el músculo, la parte más importante de un luchador? ¿Y saben cuál dijeron? El muslo. Sin el muslo en perfectas condiciones no se puede luchar. Jacob
después de esa vez, entendió que su tiempo de lucha, que su tiempo de estrategia, que su tiempo de autosuficiencia había terminado. Y así terminó su vida adorando, pero apoyado esta vez sobre el bordón. Ya no estaba apoyado en sus fuerzas, ¿vieron? Mire si Dios no nos hace entender las cosas. ¿Cuántas victorias, cuántas batallas podemos alcanzar y podemos ganar si comprendemos que con nuestras astucias y con nuestra autosuficiencia no vamos a llegar a ningún lado? Y cuando había pasado el Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Un hombre que aprendió que no es un buen consejo ser autosuficiente, que debe morir en nosotros las estrategias. Por eso a veces, tantas veces nos quejamos y decimos, pero, Señor, pero en tu obra hay gigantes, en tu obra está Goliat, en tu obra hay muchas dificultades, es muy difícil. ¿Y sabe lo que me decía el Señor? Autosuficiencia. Yo pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo. Autosuficiencia. Hermano, esto quisiera que nos lleve a reflexionar sobre nuestras vidas. No solamente sobre nuestras motivaciones, sino sobre nuestras estrategias, todas estas cosas que trazamos a veces para darle solución a las cosas. Que a lo mejor son buenas, son viables, pero qué interesante que es pelear la buena batalla de la fe, creyendo en el Señor Jesucristo y poniéndolo a Él siempre en primer lugar, desechando toda mi capacidad, dejándola de lado. Tremendo. Creo que una cosa es hacerlo, otra cosa es decirlo. Decirlo parece hasta poético y romántico según como se diga. Pero vivirlo. Vivirlo. Así terminó la vida Jacob. Lleno de días, bendiciendo a sus hijos, glorificando a Dios, pero débil en su carne. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque este es el camino que Él nos marcó. Debemos depender de Él. Aleluya, bendito sea Dios. Quisiera pedir a los músicos, no le dije hoy a los músicos, no sé qué hora es, ya es un poco tarde. Pelea las batallas, vence. Que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, no conforme al pensamiento de este mundo, ni a la estructura que este mundo nos quiere dar. Sé autosuficiente, sé vos todo el tiempo. No, miremos al Señor, dependamos de Él. Que nosotros podamos estar en situación de poder enseñarle aún a nuestros hijos a confiar en Dios. Es lo único. El mundo, sí, tenemos que tener dinero, tenemos que tener una buena posición, tenemos que tener cosas. Esto nos hace. Esto
nos identifica, esto nos da un prestigio. Pablo decía, tengo todas las cosas de este mundo por basura. ¿Sí? Todas las cosas de este mundo las tomo por basura. Por la excelencia del conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Autosuficiencia cero para un hombre de Dios. Él confiaba en el Señor. Estaba dispuesto a pasar muchas aflicciones. Porque amaba a Dios. Porque era lo primero en su vida. Y hermano, si aprendemos a depender de Él, muchas victorias nos esperan. Muchas victorias vamos a ver. Muchas victorias en nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, en nuestro trabajo. No, esto no es no es un decir por decir, esto es real. Porque Dios es fiel. Y así como Dios le prometió a Jacob, fue su descendencia. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Dios no falla. Pero si hay algo que debemos aprender en este tiempo es a depender de Dios, a depender de Él. Con un corazón humilde, que no nos tenga que llevar como Jacob, como a un embudo para poder comprender cómo viene la mano. Que podamos todo el tiempo poner nuestra mirada, alzar nuestra mirada y creer. Creer y hacer, creer y hacer. Amén. En obediencia, en amor, en humildad. Les voy a invitar que nos podamos poner de pie, así finalizamos. Aleluya.